Buenos días a todos, hermanos. Bien, hermanos, hoy vamos a ver sobre el discernimiento espiritual. Podemos ver que en estos tiempos la iglesia ha perdido ese discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual es este poder de distinguir entre lo falso y lo verdadero. Escuchamos muchas veces predicadores, apóstoles, que declaran ciertas cosas en el nombre de Dios. Y muchas veces porque lo hacen en el nombre de Dios, lo tomamos como una verdad. Pero nos olvidamos que la misma palabra nos manda precisamente a discernir, a probar los espíritus. Entonces, no porque alguien utilice el nombre de Dios, quiere decir que esto es verdad y que lo tenemos que asumir como tal. Más bien, la palabra nos enseña precisamente a discernir. Vamos a 2 Timoteo 3:1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Versículo 13, de ahí mismo. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Entonces, nos advierte precisamente que habrá tiempos muy difíciles. Y nos habla de qué trata de esos tiempos difíciles. Bueno, parte es que los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Si nos habla de impostores, quiere decir que aquellos que pueden estar dentro de la iglesia pueden tener más fuerza. ¿Y de qué se trata esta fuerza? Dice que engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Entonces la palabra nos advierte de los tiempos peligrosos en los que abundará la mentira. Muchos utilizarán la palabra de Dios para fortalecer sus argumentos. Vamos a 2 de Timoteo 4:3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Entonces, va a llegar el tiempo, dice la palabra, en que la enseñanza sana, la palabra de Dios, no será escuchada, no será aceptada. ¿Por qué? Porque nos habla que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros, es decir, buscarán personas que les digan lo que ellos quieren escuchar. Vemos que ahora se habla más de la prosperidad, de lo que Dios puede hacer por ti, que del arrepentimiento de los pecados. Entonces se habla más de una doctrina de prosperidad. Y vemos que esas iglesias que hablan más de una doctrina de prosperidad, en lugar de que nos confronten con la palabra de Dios para que sigamos siendo transformados y perfeccionados en ella, esas iglesias se están llenando de gente. Y normalmente son iglesias muy grandes. ¿Por qué razón? Porque reciben precisamente lo que sus oídos quieren escuchar. Alguien que está pasando precisamente en una falta económica de dinero, de repente recibe la palabra que le dice que Dios lo va a prosperar. Pues eso es lo que necesita escuchar. Por eso estas personas van y lo siguen. Hay iglesias que se enfocan completamente en ello. No sé si has prendido tu tele, creo que ya como a las 11 de la noche, me parece, y en un canal aparece precisamente un predicador, y todo lo que empieza a predicar es sobre la prosperidad, todo sobre ello.
y te dice que pares de sufrir, porque Dios te va a prosperar. ¿Realmente Dios nos ha llamado para que seamos prosperados? Más bien esa sería una consecuencia de estar en su reino, ¿no? Dios nos ha llamado al arrepentimiento. Dios nos ha llamado a transformar nuestras vidas, a voltear nuestro rostro, nuestros ojos a Él y a seguirlo a Él, amarlo a Él. Ese es el llamado verdadero. Dios no te ha llamado a ser prosperado. Cuando tú estás en el reino de Dios, estás en la prosperidad del Señor. Pero para estar en el reino de Dios, tu mente, tus ojos, tu corazón debe de estar completamente buscándolo a Él. Tener ese deseo de buscarlo a Él, esa añoranza de buscarlo a Él. La palabra menciona que como el ciervo brama por las aguas. No sé si has pasado un tiempo de calor y de repente pues no has tomado agua en todo el día y tienes esa sed que ya es una sed tremenda, que hasta por no haber tomado agua ya te sientes un poco mareado, ya no te sientes bien. Ese deseo tan fuerte por un poco de agua, lo compara la palabra a ese deseo que debemos de tener por Dios. ¿Realmente tenemos ese deseo en nosotros? ¿O hemos olvidado ese primer amor? Ese primer acercamiento con Dios, ese primer conocimiento de Dios que nos despierta un deseo de buscarlo, de buscar su palabra, de buscarlo en oración, de estarlo buscando en cada decisión que tomamos, de estar poniendo cada parte de nuestro ser, cada camino en las manos de Dios para que Él lo rectifique, nos enderece, para que nos guíe, para que nos muestre realmente su camino. ¿Hemos perdido ese primer encuentro, ese primer deseo? Entonces la palabra nos habla precisamente de esos tiempos en los que buscaremos más lo que agrada a nuestros oídos que el ser confrontados. Buscaremos más una doctrina de prosperidad. Y dice que rechazarán la verdad e irán tras los mitos. No sé si has escuchado de la rosa de la prosperidad, un pedazo de la estaca de la cruz de Cristo, ¿no? Y te la venden carísima. Pero tú puedes poner tus deseos aquí en este papelito, porque en 3 meses vamos a ir a Jerusalén y en el muro de los lamentos vamos a poner ahí tus peticiones, ¿no? Todos estos son mitos. Y muchas veces nos agrada más escuchar esos mitos que la palabra de Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:21 y 22. Sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. Aléjense de toda clase de mal. Entonces dice, pongan a prueba. ¿Qué dice? ¿Algunas cosas? No, dice, todo lo que se dice. Todo lo que se dice yo tengo que ponerlo a prueba. Y una vez que yo lo pongo a prueba, voy a retener lo bueno y lo que no es conforme a la palabra de Dios, lo voy a alejar. Eso es lo que dice la palabra. Es un llamado al discernimiento, a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Recuerdo cómo pastor nos comentaba cuando empezó una iglesia, que llegó precisamente un hermano que quería ser escuchado. ¿Y de qué forma quería ser escuchado? Quería ser escuchado precisamente aquí, es decir, predicar, enseñar. Pero la doctrina que él tenía no era buena. Es decir, ¿qué hizo? Probó la palabra que salía de esta persona. Y una vez que probó, lo confrontó con la palabra y lo evaluó y dijo, no es bueno lo que él trae. Y este tipo de personas podemos encontrarlas muchas veces en las iglesias. Y muchas veces van de iglesia en iglesia
Porque cuando son expuestos, salen de ahí, ya no se sienten cómodos porque son confrontados con la palabra y buscan otra iglesia para que los pueda aceptar y pueda nuevamente, ahora sí que decir su palabra, no la palabra de Dios. Entonces, cada cosa que nosotros escuchemos, no importa de quién venga, ¿qué tenemos que hacer? Probar, confrontar con la palabra y aceptar lo que es bueno conforme a la palabra, no conforme a lo que a mí me gusta, porque vemos que muchas veces buscamos lo que es agradable a nuestro oído. Y aquí lo que le dice la palabra no es eso. Es todo lo voy a probar conforme a la palabra de Dios. Y eso que está conforme a la palabra, lo recibo. Si no está conforme a la palabra, lo rechazo. Y si está conforme a la palabra, muchas cosas me van a confrontar y tal vez no me van a agradar. Pero es la palabra de Dios. La palabra de Dios es cortante como espada de doble filo, que atraviesa lo más profundo de nuestro ser, atraviesa los huesos hasta nuestro corazón y nos expone. La palabra de Dios nos muestra lo que hay en lo más oculto de nuestro corazón. Entonces, en estos tiempos podemos escuchar a muchos conferencistas cristianos que declaran que Dios les ha revelado que la iglesia está en el momento más grande de su historia, asemejándolo incluso en los tiempos del libro de los Hechos. ¿Qué debemos hacer con ese tipo de afirmaciones? ¿Las aceptamos entusiasmadamente como mensaje de Dios y declaramos amén? ¿Aceptamos su legitimidad? Lo que tenemos que hacer es confrontarlo con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En Tesalonicenses 5, Pablo nos exhorta a evaluar para descubrir lo que es bueno y desechar lo que no sirve. Vamos a 1 de Juan 4:1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Recuerdo hace mucho tiempo una persona que llegó a ir con una bruja o unas personas de esas que hacen limpias y todo eso. Y esta persona utilizaba mucho pasajes bíblicos. Y decía, es que es de Dios. Ay, ¿cómo va a ser de Dios? Sí, es que utiliza muchos versículos. ¿Vemos cómo pueden engañar? Pueden tomar la palabra, manipularla y te pueden hacer creer que lo que están diciendo es de Dios, porque utilizan la palabra. Pero aquí nos dice 1 de Juan 4:1 que no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. No porque te digan que es palabra de Dios o que Dios les habló, quiere decir que realmente Dios les habló. Dice que debemos de ponerlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Dice, porque hay muchos profetas falsos en el mundo. Hay muchos que dicen que hablan de parte de Dios y se exhiben como profetas en la iglesia y no lo son. Tanto Pablo como Juan nos están hablando de uno de los elementos esenciales de la vida cristiana. Y es un elemento esencial que olvidamos. Es el discernimiento espiritual. Esto nos debe acompañar toda nuestra vida cristiana. Discernir espiritualmente. Lamentablemente la iglesia de hoy no sabe distinguir y acepta cualquier cosa, cualquier práctica, y es incapaz de discernir, y hay una falta de discernimiento espiritual en los hijos de Dios.
La iglesia muchas veces no es capaz de distinguir en una verdad bíblica de aquello que es invento de hombres. ¿No dice la palabra ayúdate que yo te ayudaré? Pues no lo dice, pero muchos lo afirman. No, y dices, ¿eso dice la palabra? No lo dice. Y nos encontramos con muchas cosas de este tipo. ¿Y por qué la iglesia muchas veces es incapaz? Porque nos quedamos como niños. ¿Y qué es un niño? A un niño tú le puedes decir cierta cosa y te la puede creer, porque apenas está aprendiendo, apenas está creciendo. Recordemos que en la etapa espiritual podemos ser bebés, que llegamos como bebés recién nacidos, niños, y podemos alcanzar ya la madurez espiritual. ¿Cuántos miembros de la iglesia universal, se quedan como niños? Y por eso todo lo que reciben lo aceptan. No tienen un conocimiento, un crecimiento, una experiencia en Jesús, porque no lo buscan más que los domingos, y por tanto no tienen esa capacidad de poder confrontar la palabra con lo que están recibiendo. Vamos a 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria, la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Vamos a 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Entonces vemos que estos dos versículos nos dice precisamente que el enemigo ha cegado la mente de los que no creen. No pueden ver las buenas nuevas, no pueden ver la gloria de Dios, no pueden tener discernimiento de la palabra y por tanto no la pueden entender. Jesús nos advirtió de todo esto. Nos dijo que aparecerían lobos rapaces vestidos de ovejas y muchos serían engañados. El problema está en que el cristiano no está estudiando la Escritura para poder darse cuenta de esto. Vamos a Mateo 16:1. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Recordemos que los fariseos y saduceos eran estudiosos de la palabra. Y digo estudiosos porque estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo y diciendo, y no sabían discernir de que Él era el Mesías. A pesar de que se decían que eran los estudiosos de la palabra, lo que estaban demostrando es que no conocían la palabra, que no la entendían, no la discernían, y por tanto no se podían dar de cuenta que Jesús estaba enfrente de ellos. Continúo. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Los fariseos tenían la Escritura y tenían que haber reconocido al Cordero de Dios que estaba con ellos. Pero por ser una generación malvada y adúltera, sus ojos
habían sido cerrados. Ellos habían sido cegados y no podían tener discernimiento de la palabra ni discernimiento de los hechos que estaban aconteciendo enfrente de ellos. El Mesías había llegado y no se habían dado cuenta. Y todavía exigían una señal. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 22. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 16 al 22. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. La palabra examinar viene del griego dokimazo y se usa para algo que se pone a prueba para revelar su legitimidad. También se usa en referencia a la prueba de metales, con el objeto de quemar la hojarasca y todo aquello que no sirve y obtener el metal puro. Lo que nos dice Pablo es: pon a prueba todo para ver si es genuino y distingue lo que es verdadero de lo falso. Lo que nos está diciendo es que no todo lo que se dice es verdad, aunque se utilice el nombre de Jesús. Podemos escuchar muchos predicadores que el 90% de su prédica es lo que ellos opinan y el 10% restante solamente son pequeños versículos para justificar lo que ellos opinan. Pero realmente nunca predicó la palabra. Lo que predicó es lo que había en su corazón nada más. Debemos de probarlo todo, examinarlo todo. Vamos a 1 de Pedro 2:11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto, dice, que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. ¿Por qué la iglesia carece de discernimiento? Una de las razones es que la iglesia de hoy está poblada de creyentes infantiles, lo que veíamos, que no han crecido en la fe. Vamos a Efesios 4:14. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Dejemos de ser niños. ¿Cómo se deja de ser niño? Busca la palabra. Busca en oración a Dios. Vamos a Efesios 4:11 al 13. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas.
No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Cristo quiere que seamos una iglesia madura. Todos venimos a la fe como niños, pero no podemos permanecer en ese tamaño, en esa actitud. Debemos de crecer. El estado espiritual no tiene nada que ver con lo profesional. Es decir, no porque alguien tenga doctorados, maestrías, especialidades, quiere decir que es una persona madura en Cristo. La condición terrenal no tiene nada que ver con tu condición espiritual. No porque alguien tenga mucho dinero, quiere decir que es maduro espiritualmente. La persona más humilde en el pueblo de Dios puede ser la persona más sabia y más madura en el Señor. Entonces, que tus ojos no te engañen. La condición espiritual depende de tu relación con Dios y no de lo que has obtenido en este mundo. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios para crecer. Vamos a Hechos 2:41 al 42. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Lo más importante en una iglesia es la oración y la instrucción a los creyentes, es decir, la oración y la enseñanza. ¿Cómo vamos a crecer? Con oración y enseñanza. Si yo me aparto de cualquiera de estos, siempre me quedaré en el mismo tamaño. Vamos a 2 de Pedro 1:20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Qué nos dice? Que todo lo que está en la Escritura, que las profecías que están en la Escritura, es revelación divina. No es pensamiento, idea humana, sino es divina. Vamos a Salmos 119, 18 al 34. No sé si recuerdan la canción que dice: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Dios, yo quiero verte. ¿Por qué pide abre mis ojos? Porque precisamente muchas veces estamos cegados. Y aquí la palabra nos dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Una vez que Dios nos abre nuestros ojos, podemos ver las verdades maravillosas que hay en la enseñanza. Es decir, Dios es el que nos revela su palabra. Nosotros no podemos aprender de la palabra si no tenemos la guía del Espíritu Santo. Es decir, si yo me aparto de Dios, yo no voy a poder comprender la palabra y será un libro más que puedo leer, pero realmente no me alimenta espiritualmente. Pero en el momento que yo busco de la guianza del Espíritu Santo, busco de Dios, la palabra me es revelada y ahora puedo entenderla. 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad
y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces la palabra es verdad, la palabra me va a corregir. La corrección no es agradable, pero es necesaria. La palabra nos va a corregir, nos va a confrontar, nos va a mostrar lo que hay en nosotros. Vamos a Santiago 1:5. Si necesitan sabiduría, ¿qué dice? Pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Nos está diciendo, pídanle sabiduría a Dios. El conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. Conocimiento lo adquirimos por la palabra de Dios. La sabiduría la imparte directamente el Espíritu Santo en nosotros. Y dice, si tú tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. Y Él nos la va a dar en abundancia. Hermano, la palabra nos está enseñando a que probemos los espíritus, a que probemos lo que recibimos, a que crezcamos para ser mayores, para ser adultos en la palabra de Dios. Tengamos todas esas herramientas que Dios nos está puesto para probar. Muchas veces despreciamos la palabra de Dios. No nos damos cuenta que esa es nuestra herencia. Imagínense que alguien te diga, oye, acabas de heredar 10 millones de pesos. Y tú dices, qué padre, de 10 millones de pesos. Pero solamente vas al banco a sacar 1,000 pesos. Y pasa un mes y vas por 100 pesos. Y luego vas el siguiente mes y sacas 500 pesos. Y de repente falleces y el dinero se quedó ahí. Tenés una gran herencia, nunca la aprovechaste. Tenemos la palabra de Dios, esa gran herencia. ¿Y cuántas veces buscamos escudriñar la palabra de Dios, hacer nuestros propios estudios de la palabra de Dios y no estar dependiendo solamente de lo que la iglesia nos está dando? Es que va a ser vamos a ver la lección tal. Ahí sí voy y solamente en ese momento veo la palabra. El domingo voy, escucho y solamente en ese momento escucho la palabra. ¿Y nuestro estudio personal? ¿Por qué no buscamos de Dios y permitimos que Dios nos enseñe algo a nosotros? ¿Realmente tenemos un devocional? ¿Tenemos ese tiempo apartado solamente entre Dios y nosotros? ¿Estamos aprovechando esa gran herencia que Dios tiene para nosotros? ¿O solamente tomamos un versículo, 2 a la semana? Bueno, va a ser nada más Hechos 4, capítulo. Nos estamos perdiendo de una gran herencia de Dios. Nos estamos perdiendo de seguir aprendiendo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, Dios, te pedimos, Padre Santo, que tú nos sigas guiando a través de tu palabra, que nos permitas seguir aprendiendo de ti, que despiertes, Señor, en nosotros un hambre, Señor, más grande que nuestro primer amor, Dios. Que te busquemos con más pasión, Señor, y busquemos aprender más de ti, ser enseñados, corregidos, Dios, instruidos por tu palabra. Dios, llévanos a tener ese devocional, Señor, ese tiempo contigo, Señor, solamente. Ese tiempo que podemos buscarte, Señor, y solamente estamos tú y yo, Padre Celestial. Padre, muéstranos, Señor, cómo probar, Señor, los espíritus, cómo probar, Señor, la palabra, cómo probar, Señor, lo que los otros nos dan, Señor. Confrontarlo con tu palabra, Dios,
y enséñanos, Dios, a recibir lo bueno, Dios, y a hacer a un lado lo que no está conforme a tu palabra. Haz de nosotros una iglesia madura, una iglesia que conoce tu palabra, que te conoce a ti, Dios, que te adora, que te busca, que te ama con todo su corazón y que anhela ser guiada por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.